¿Cómo se constituye una sociedad anónima? La podemos constituir por escritura pública o por documento privado. Generalmente deben todas las sociedades constituirse por escritura pública, pero hay una pequeña excepción a la regla, y es cuál, que la podemos constituir por documento privado siempre y cuando haya menos de 10 empleados y menos de 500 salarios mínimos mensuales en sus activos totales. Esa es la excepción para constituirla por documento privado. ¿Qué podemos también decir? Debe ser, lógicamente, que se constituya la sociedad, esta o cualquier otra, la vamos a constituir por documento privado, por escritura pública, pero debemos inscribirla en el registro mercantil Cámara de Comercio, ¿cierto? Entonces, sin esto no van a hacer a la vida jurídica, y sin nosotros, lógicamente que este documento privado debe estar firmado y autenticado por todos, o debe estar por escritura pública. Si nosotros no la vamos a registrar en la Cámara de Comercio, estaríamos hablando de una sociedad de hecho nada más, nosotros dos solamente y listo. Pero para que nazca de verdad, para que tenga los efectos de una sociedad como tal, en este caso anónima, debemos hacer el registro mercantil en la Cámara de Comercio. Hablemos entonces de cómo se divide su capital. Se divide en acciones de igual valor, lo que quiere decir que los socios compran acciones todas de 500.000 pesos, digámoslo así, todas son de 500, yo puedo comprar varias, pero son de 500, no hay una de 350, de 600, de 1 millón, de 2 millones, no, todas van a ser de igual valor. ¿Y cómo se representan? Por medio de un título. Este título puede ser al portador o puede ser nominativo. También miremos, también lo más importante de estas sociedades es que este capital, hay unas clases de capital dentro de esta sociedad, esta no, sino también las demás, pero ahora vamos a hablar de estas. ¿Cuáles son? Entonces, hay 3 clases de capital: el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. ¿Cuál es el capital entonces autorizado? Es el valor del capital máximo autorizado nosotros por la asamblea, por la junta de socios, y decimos que esta sociedad se va a constituir máximo, digamos, en 150 millones, ¿cierto? ¿Y el capital suscrito cuál viene siendo? Entonces, el capital suscrito es el 50% de ese capital autorizado del que estábamos hablando, donde los socios se comprometen a pagar mínimo el 50%. Entonces, autorizado, vamos realizando el ejemplo. El capital autorizado, digamos, es el máximo autorizado por la asamblea o por la junta de socios de 150 millones de 150 millones de pesos, perdón. El capital suscrito es parte del capital autorizado que los socios se comprometen a pagar mínimo 50% del capital autorizado, o sea, de los 150 millones de pesos, ¿sí? Viene el tercer capital. ¿Cuál es el capital pagado? Y este es el capital que al momento de constituir la sociedad, los socios se comprometen a pagar la tercera parte como mínimo del capital suscrito, o sea, de los 75 millones de pesos que hablábamos en el capital suscrito, para el ejemplo que estábamos dando. Entonces vamos a hacer nuevamente. Capital autorizado son 150, el capital suscrito son el 50% que se comprometen los socios a pagar, el 50% del capital autorizado. Tenemos autorizado 150, tenemos suscrito el 50% del capital autorizado, que viene siendo 75, y el capital pagado dice que se comprometen los socios al momento de constituir la sociedad a pagar mínimo la tercera parte del capital suscrito, que viene siendo 75 millones, entonces el capital pagado, tercera parte del capital pagado, ¿cuánto sería? 25 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, esto para quedar claro con las clases de capital. ¿Cuáles órganos componen esta clase de sociedad? Entonces, tenemos mínimo, ¿cuántos socios pueden constituir esta sociedad? Mínimo 5 socios y un número ilimitado de socios. Mínimo 5, máximo ilimitado. Debe ser un número plural de accionistas, los balances y el dividendo se hace a 31 de diciembre. Cuando hay una repartición o reparto de acciones, después de hecha la reserva legal y haber pagado las apropiaciones laborales y demás, y pago de los impuestos o las deudas fiscales. Su responsabilidad es limitada, entonces no podemos olvidar esta gran característica. ¿Qué más podemos hablar de la sociedad anónima? La sociedad anónima también tiene la reserva legal, como lo hablábamos anteriormente. La reserva legal se corresponde al 50% del capital del capital suscrito, formado por el 10% de las utilidades. Digamos, tuvimos de utilidad 200 millones de pesos, entonces nos dice la norma, nos dice que 10% como mínimo, ¿cierto? Para tener en esa reserva legal. Entonces el 10%, si tenemos una utilidad de 200, pues el 10% serán 20 millones de pesos que debemos dejarlo guardado para
cosas esporádicas, cosas muy marcadas para qué son, y puede llegar hasta un 50%, y después de que llega el 50% miramos entonces qué hacemos de ese dinero, si lo reinvertimos, si lo distribuimos entre los socios o qué vamos a hacer.